Ok, hoy vamos a ver lo que es la industria 4.0. Vamos a ver qué nos dicen que es la industria 4.0. Bueno, nos dicen que es la etapa reciente de la evolución de la industria y se prevé que esta dure hasta la década del 2030. O sea que estaríamos hablando que esta cuarta revolución industrial, como se le está conociendo a todo el movimiento que engloba, obviamente, esta evolución de la industria, pues relativamente sea de las revoluciones industriales más breves, ¿no? O sea, ya estamos 2021 y esperamos que a lo mucho este movimiento, este cambio que se presenta en la industria, pues solamente dure hasta la siguiente década, ¿no? Se considera que esta es la cuarta revolución industrial y el factor principal va a ser justamente la incorporación de la inteligencia artificial. Esto quiere decir que entonces la inteligencia artificial es el elemento central en esta transformación industrial y esta inteligencia artificial va a estar relacionada con la gran cantidad de datos que se están generando hoy en día. Lo veíamos la sesión pasada, todo el tema del Big Data, de los nuevos retos que se están generando con esa recolección de datos y con su transformación. Y bueno, a esto se le añade el uso de algoritmos cada vez más sofisticados, más inteligentes, además que van acompañados a la interconexión de sistemas y dispositivos digitales, ¿no? No en balde, esta época la llaman la era digital, es justamente la era donde todos hemos tenido que aceptar en mayor o menor medida la incorporación de dispositivos digitales en nuestra vida diaria, ¿no? Eh, Todos tenemos que cargar un celular. Ahora la situación de pandemia ha hecho más grande esta interconexión. Ahora, bueno, pues algo que a lo mejor hace 3 años no teníamos pensado, pues es algo que estamos viviendo como sería el teletrabajo o bien en este caso, pues las propias clases virtuales, ¿no? Incluso, por ejemplo, en situaciones de trabajo, pues existen empresas que se han dado cuenta que se ha encontrado primero un ahorro en costos en este nuevo sistema de home office y además muchas de ellas han logrado una mayor productividad, ¿no? Entonces, se plantea que algunas empresas pues ya, aunque la pandemia se acabe, estarán considerando seguir trabajando de esta forma, a lo mejor no al 100%, pero sí por lo menos de forma parcial. Las escuelas también tenían hasta cierto punto esa idea de trabajar de forma remota y digamos que esta situación de pandemia pues sirvió justamente para aceptar justamente esta hipótesis, ¿no? Incluso la universidad, en el caso de nosotros, ya tenía contemplado la opción de aceptar mayor cantidad de personas, pero obviamente bajo la modalidad de las clases en línea y esta situación que vivimos hoy en día, bueno, pues le ha permitido tomar en cuenta a lo mejor manejar ciertos modelos híbridos, ¿no? O darle a tanto alumnos como profesores la posibilidad de elegir de qué forma van a llevar sus materias, ¿no? Los profesores, las materias y las asignaturas que van a impartir y los alumnos, pues a lo mejor podrán tener ahora las nuevas generaciones facilidad de escoger qué materias
cursar en presencial y qué materias incluso podrían seguir cursando bajo esta modalidad. ¿En qué contexto se encuentra la industria 4.0? Bueno, pues también esto lo hemos revisado algunas veces. Estamos en una dinámica de constantes procesos de innovación y esta innovación hoy en día ha generado, sobre todo en países industrializados, la interacción entre empresas con centros de alta tecnología, con universidades e incluso los gobiernos también y la propia sociedad, los propios particulares, han estado interactuando entre sí con la finalidad de generar sinergia y poder hacer nuevas innovaciones, ¿no? Sobre todo estas nuevas innovaciones empiezan a enfocarse ahora más a lo que se conoce la sociedad del conocimiento. Quiere decir entonces que lo veíamos en las sesiones anteriores, pues dada la gran cantidad de datos que se están generando y su transformación en información, ahora lo que se está haciendo con esa información que se genera es tratar de crear nuevos conocimientos y esos conocimientos se vuelven justamente el valor agregado que, por ejemplo, en el caso de las empresas, pues las puede posicionar en un mejor lugar, ¿no? En un ambiente de competencia. Además, bueno, sabemos que hoy en día ya varios proyectos de innovación se realizan a partir de fábricas inteligentes y procesos de automatización. Y esta nueva forma de la creación de fábricas inteligentes y la incorporación de procesos automatizados, bueno, llevan dentro de sí, obviamente, ya el factor de la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial entonces ha podido o ha permitido que se cambie el concepto de la fábrica. Ya fábricas modernas ya no requieren que todo el personal se encuentre laborando en el mismo lugar físicamente, como venía siendo las fábricas tradicionales. Incluso ya hay nuevas fábricas que trabajan de forma modular. Esto quiere decir que pueden incluso utilizar dos o tres procesos productivos distintos. ¿Por qué? Porque se pueden reconfigurar las líneas de producción y entonces a lo mejor podrían trabajar la primera mitad del año, no sé, se me ocurre produciendo zapatos, pero si se reconfigura los equipos, las máquinas que se utilizan y el personal está lo suficientemente capacitado, bueno, pues esa reconfiguración de máquinas que no representan un gasto adicional para la empresa podrían permitirle a lo mejor durante la segunda mitad del año, cuando la venta de zapatos de este ejemplo fuera baja, le podrían permitir a lo mejor ahora dedicarse a la producción de bolsas o a la producción de algún otro producto, ¿no? Incluso, por ejemplo, las industrias como la de juguetes, bueno, pues esas son industrias que ya empiezan a manejar este tipo de fábricas inteligentes y obviamente están produciendo juguetes de acuerdo a la temporada del año que se trate, ¿no? Pero no solo eso, ahora también estos talleres ligeros permiten que los equipos de trabajo puedan incluso estar trabajando geográficamente desde distintos puntos. Yo les mencionaba alguna vez el caso de la tecnología 5G, del perfeccionamiento de Internet a partir del 5G, y que gracias a esa velocidad de esta tecnología que se está adoptando hoy en día, bueno, pues ya es más fácil poder realizar teletrabajo incluso desde distintas partes del planeta. Yo les mencionaba el caso de una excavadora que se encontraba en Corea del Sur,
la cual está siendo operada por un técnico que se encuentra en Alemania, ¿no? Y así como eso, bueno, pues hay muchos casos en medicina, ya existe el robot Da Vinci, que justamente permite realizar operaciones a distancia. No es necesario que el cirujano esté frente al paciente y el cirujano puede estar a kilómetros de distancia realizando la operación, ¿no? Entonces, así como ese tipo de teletrabajo separado, esa división ahora del trabajo, bueno, pues se prevé que el futuro de las fábricas sea justamente ese, equipos separados que estén trabajando desde distintas partes del mundo para cubrir con un fin. La contraparte de esto tendría entonces que ver justamente con una nueva forma de trabajo a destajo. ¿Por qué? Porque entonces ahora las empresas pueden contratar personal en distintas partes del mundo, pero contratarlo únicamente por horas de trabajo, por horas efectivas de trabajo. Quiere decir que entonces algo que se vislumbra es que los propios trabajadores ahora bueno, más bien dejarán primero de existir esa lealtad hacia la empresa. ¿Por qué? Porque el trabajador ahora se podrá contratar 4 horas con una empresa, pero finalizando esas 4 horas puede ofrecer sus servicios a otra empresa, a lo mejor por 2 horas, ¿no? O trabajar lunes, miércoles y viernes en una empresa y martes y jueves en otra empresa. Obviamente, bueno, esas son las contrapartes, ¿no? Obviamente también esa situación pues empieza a ser más desfavorable del lado del trabajador porque justamente la empresa se ve con menos, o por lo menos a como hoy se manejan las leyes en todo el mundo, pues la empresa se encuentra menos comprometida con sus trabajadores. Entonces, obviamente se requieren menos, menos prestaciones que ofrecerle al propio trabajador, ¿no? Quién sabe si más adelante, ya en cuestiones legales y en una revisión a lo mejor de las leyes de trabajo de cada uno de los países, esta situación se pueda controlar de alguna manera o legislar de alguna manera en favor del trabajador o por lo menos para poner una especie de equilibrio. Pasemos ahora a ver cuáles han sido las características de las 4 revoluciones industriales de las cuales se habla que han existido pues a lo largo de la humanidad. Tenemos que la primera revolución industrial pues se va, que es prácticamente la que le corresponde a Adam Smith, es la que se caracteriza por la mecanización de actividades productivas y la principal fuente de energía va a ser aquella que tiene que ver con el agua, ¿no? Se utiliza la energía hidráulica, por ejemplo, para mover molinos y incluso el vapor proveniente también del agua, bueno, pues genera que eso permita el movimiento de ciertas máquinas, ¿no? De ahí surge la locomotora como uno de las primeras máquinas generadas por la revolución industrial, la cual permitió, o en su momento fue muy revolucionaria, perdón, porque permitió poder transportar materiales pesados de un lugar a otro, ¿no? O los barcos de vapor también se pudieron originar gracias a esta primera revolución industrial. Más adelante surge la segunda revolución industrial y esta revolución industrial, la característica que tiene es que ya se puede empezar a producir en masa. Además, la energía, en un principio, la energía eléctrica es la energía por excelencia. Y gracias al descubrimiento de la energía eléctrica es que incluso cambió el paisaje de las ciudades. ¿Por qué? Gracias a que existe la energía eléctrica, se pudieron desarrollar entonces ahora sí
edificios altos que tuvieran dentro de sí ascensores. Sabemos que hoy en día, incluso por muy sofisticado que sea el ascensor, de todos modos siguen utilizando energía eléctrica. Esa fue una de las grandes aportaciones y eso permitió entonces dar un mejor uso de los terrenos para la construcción de grandes edificios que posteriormente se utilizaron en unos casos para la generación de oficinas y posteriormente se fueron utilizando para uso doméstico, para casas. Dependiendo del autor al cual ustedes revisen, algunos señalan que es también dentro de esta segunda revolución industrial cuando se descubre la energía por combustión, por el uso de hidrocarburos, en específico, bueno, el uso de gasolinas. Existen otros autores que consideran que ya el uso de la gasolina y de todos estos hidrocarburos corresponden más a la tercera revolución, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Qué características tiene la tercera revolución industrial? Bueno, ya en la tercera revolución industrial aparece el uso de las computadoras, empieza la automatización de procesos, o sea, empiezan a aparecer los primeros brazos robóticos y también comienza el uso de las energías alternativas y renovables. En esta tercera revolución industrial, lo que se busca es justamente tratar de hacer las cosas desde un punto de vista ya más ecológico. Ya en este momento la ecología empieza a jugar un papel importante dentro de el desarrollo de las naciones, se empieza a descubrir que utilizar energías sucias como la de los hidrocarburos, bueno, pues empieza a tener consecuencias, ¿no? Como los grandes problemas de contaminación que hoy en día siguen existiendo, sobre todo en las grandes urbes, ¿no? Entonces, desde ahí empiezan a aparecer las primeras señales de alarma y se empieza a investigar de alguna forma cómo utilizar nuevas energías que sean limpias y de preferencia que también sean renovables. Hoy en día aparece, o de forma muy reciente, podríamos decir en no más de 10 años, aparece lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, que es justamente de lo que estamos tratando ahora. ¿Qué es esa cuarta revolución industrial? Justamente empieza ahora sí la creación de fábricas inteligentes como las que les comenté hace rato. Empieza ya una interconexión de máquinas y además la información se vuelve la materia prima. Empieza a tener importancia la información que se recaba. ¿Por qué? Porque se le encuentra valor agregado no a la información, sino más bien a la interpretación que a su vez va a generar conocimiento y ese conocimiento pues muchas veces es lo que se va a monetizar y lo que le va a dar rentabilidad a quien sepa utilizar la información que posee. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ok, podemos avanzar entonces. ¿Qué características entonces podemos observar de estas revoluciones industriales, de estas cuatro revoluciones industriales plasmadas? Es que las dos primeras se van a enfocar en ofrecer ventajas por encima de limitaciones musculares del ser humano. Si ustedes revisan la primera y la segunda revolución industrial, lo que hacían fue generar, o a lo que se dedicaron fue generar máquinas que permitieran sobre todo hacer labores físicas que un ser humano difícilmente podría realizar o sería muy cansado para un ser humano realizar, ¿no? La mayoría de esas tienen que ver justamente con movimiento, con desplazamiento de materiales
etcétera, etcétera. El uso justamente de energías que veíamos en un principio fue la energía hidráulica, después fue la energía eléctrica y les menciono, algunos autores llegan a incluir en estas dos primeras revoluciones, al final, el uso de los hidrocarburos. Entonces, el valor agregado va a consistir en estas dos primeras revoluciones justamente en la forma en la cual están elaborados, sobre todo los productos. ¿Qué es lo que se busca en estas dos primeras revoluciones? Pues el uso de materiales más resistentes, más baratos, más, más duraderos y esa durabilidad, esa complejidad para crear un producto es lo que le va a dar mayor o menor valor. Si ustedes hablan, por ejemplo, con sus papás o con sus abuelos, pues justamente es lo que les van a decir, ¿no? Algo bueno es algo que dura, algo malo es algo que se desecha. Y si nosotros revisamos, pues incluso podemos encontrar en algunos casos que a lo mejor el abuelo o el bisabuelo tenían un reloj de bolsillo y hoy en día ese reloj sigue funcionando, sigue estando bien. A lo mejor está un poco sucio por el uso, pero el reloj funciona. En cambio, aquí lo que queda como punto de reflexión es ¿cuántos iPhone de primera generación ven ustedes circulando hoy en día? ¿O a cuántas personas conocen, perdón, que tienen un iPhone de primera generación y que lo siguen utilizando o que el teléfono sigue funcionando? ¿O cuántos conservan la primer pantalla de plasma que tuvieron en su casa? Muchos de estos electrodomésticos, de estos aparatos modernos, pues hoy en día tienen una vida útil realmente muy corta. Mientras que si lo comparamos con productos que se generaron dentro de estas dos primeras revoluciones y que continuaron su inercia, hoy en día siguen funcionando e incluso son más resistentes, ¿no? Aguantan más caídas, etcétera, etcétera. Incluso son más fáciles de arreglar en comparación con los productos que tenemos hoy en día. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora con la tercera y la cuarta revolución? Bueno, pues la tercera y la cuarta revolución, la característica que tiene es que más bien se van a enfocar en desarrollar instrumentos que sobrepasen los límites del cerebro humano. Quiere decir que a partir de la tercera revolución industrial, ahora el valor agregado va a encontrarse justamente en el conocimiento, en algo ya meramente intangible. Eh, el valor de las cosas ahora va a ser justamente por el conocimiento que tiene incorporado el producto o el servicio del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos el caso de una pantalla de LED, bueno, un LED, ¿qué pasa con esa pantalla? Si nosotros la queremos obtener su precio por el valor de los materiales con el que está hecho, muy probablemente es un precio muchísimo inferior a el precio con el cual nosotros lo compramos. Otro caso que tenemos, un iPhone. Hoy en día, un iPhone a Apple le cuesta entre $1 y $3 producirlo por los materiales que utiliza. Sin embargo, un iPhone hoy en día se está vendiendo entre 20,000 y 40,000 pesos, ¿no? Y la gente lo compra, la gente acepta ese precio no por el material del cual está hecho, sino por el conocimiento que como sociedad reconocemos que trae incorporado ese aparato, dadas las características que posee y las utilidades que puede darnos, ¿no? Aquí es donde entonces uno puede entrar en controversia
justamente con la teoría marxista. La teoría marxista nos dice que los productos van a tener un precio de acuerdo con su valor, de acuerdo a lo que cueste fabricarlos. Sin embargo, la teoría hoy en día lo que nos estaría diciendo, o la realidad más bien hoy en día lo que nos estaría mostrando, es que no podemos ahora hablar de una teoría del valor, estamos hablando de una teoría de precios, ¿sí? Las cosas tienen precio de acuerdo a lo que nosotros consideramos, a lo que el mercado está dispuesto a pagar por ese bien y por ese servicio. Ok, ¿qué ha sido la contraparte en todas las revoluciones industriales? Ninguna revolución industrial se ha salvado de estas partes oscuras que, bueno, pues obviamente generan graves problemas, muchos de ellos sociales, como la forma en la cual se logra la mecanización de la guerra. ¿Qué quiere decir? Que a partir de las revoluciones industriales, las guerras han ido sofisticándose cada vez más. La propia economía de guerra ha generado o ha dependido más bien del desarrollo de las revoluciones industriales, de todo lo que se descubre en las revoluciones industriales, lo aplican justamente para perfeccionar la guerra. De la primera revolución industrial, obviamente nosotros tenemos la creación de primeros tanques o primeras armas que utilizaban cierta energía hidráulica. Posteriormente, ya con el uso de la tecnología, con el uso de las computadoras, vemos que hoy en día las guerras pues ya se hacen a grandes distancias, ¿no? Sobre todo aquellos países que dominan la tecnología, como podríamos hablar de Estados Unidos, bueno, pues ya cómodamente desde una región bastante alejada pueden estar mandando misiles teledirigidos, por ejemplo, ¿no? O hoy en día los propios drones se han convertido ahora incluso en armas de guerra, ¿no? Esa es la parte oscura justamente de las revoluciones industriales. Además, yo diría que en igual medida, siempre han recurrido a la incorporación del trabajo infantil. ¿Por qué? Porque se ha requerido siempre desde la primera revolución industrial, al no haber manos suficientes o manos incluso con el tamaño necesario para la producción de ciertos productos, pues se ha requerido entonces incorporar niños justamente a el desarrollo de estas revoluciones, ¿no? Hoy en día, incluso la propia cuarta revolución industrial maneja, maneja el trabajo infantil, ¿no? Y lo podemos ver en varios videos que hablan sobre las formas de producción en China, que es donde se encuentran alojadas muchas de las fábricas de ensamblaje de los componentes que tenemos hoy en día, ¿no? El problema de contaminación ambiental sigue siendo un problema grave. Eso ha sido algo que no se ha podido minimizar. A lo mejor de alguna forma ha ido cambiando el tipo de contaminación, pero a final de cuentas sigue siendo contaminación. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, al principio, en algunos casos, llegaba a haber energías, por ejemplo, para generar energía hidráulica se requería calentar carbón, quemar carbón. Y esa combustión de carbón, bueno, pues genera grandes problemas de contaminación ambiental. Posteriormente, para la producción de electricidad, también se requería el uso de carbón. El caso, por ejemplo, del uso de hidrocarburos, bueno, también generan un problema de contaminación. Y hoy en día, a pesar de las energías renovables y todo eso, eh, todos los dispositivos electrónicos que utilizamos, a final de cuentas,
están hechos con materiales que para su extracción se requiere de la contaminación de los suelos. Entonces, bueno, la contaminación ha sido un tema muy importante en todas las etapas de las revoluciones hoy en día. Y también algo que ha sucedido en cada revolución industrial y que genera muchas veces grandes movilizaciones sociales es justamente el desplazamiento laboral. Cada que existe una nueva revolución industrial, se desplaza más gente, ¿no? Más personal, porque se consigue que alguna máquina pueda realizar de forma más eficiente o a lo mejor a menor costo que un grupo de obreros, ¿no? O de trabajadores. Hoy en día, incluso el desplazamiento laboral ha dejado de ser de los obreros. Hoy en día, el desplazamiento laboral con la nueva revolución industrial, lo que está generando es más bien un desplazamiento de profesionistas. Entonces, bueno, eso también nos muestra que nadie está exento de poder ser sustituido en cuanto a su trabajo por estos avances tecnológicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, avanzamos entonces. Eh, ¿Cuál ha sido entonces la característica primordial de todas las revoluciones industriales? Bueno, pues siempre se ha buscado hacer más con menos, hacer más con menos recursos. Y el único problema es que esta minimización de costos y maximización de recursos, pues se ve traducido sobre todo en el incremento del desempleo y obviamente cuando tenemos grandes tasas de desempleo, pues comienzan a aparecer cada vez más conflictos sociales, ¿no? La gente necesita colocarse de alguna manera y se ve amenazada por estos cambios tecnológicos. ¿Cuál es la proyección hoy en día con el caso de la industria 4.0? Pues según cifras del propio Estados Unidos, se prevé que cerca del 47% de los empleos actuales puedan ser reemplazables en tan solo 20 años. O sea, es muy probable que pues casi la mitad de los empleos que existen en Estados Unidos los pueda realizar de alguna manera una máquina o un algoritmo, ¿no? Y obviamente se prevé que este desplazamiento pues sea realizado sobre todo por algoritmos, por inteligencia artificial, que pueda realizar los trabajos de una forma muchísimo más eficiente a como la podría hacer cualquier persona. En específico, como les venía mencionando, en el caso de esta cuarta revolución industrial, lo que se ve es que la clase media en la cual se encuentran los profesionistas y aquellas personas que se dedican a realizar oficios, sean las que tengan mayor riesgo de desaparecer. Este es la primera vez en la cual la clase media es la que se vuelve más vulnerable ante un cambio tecnológico. Por lo general, siempre había correspondido un desplazamiento de clases bajas, en específico, bueno, pues clases obreras o clases incluso de intendencia, ¿no? Las personas de menores ingresos, pero esta cuarta revolución lo que está hacia donde se está enfocando es justamente a la sustitución de la clase media, donde nos encontramos muchos de nosotros, ¿no? La parte que corresponde a profesionistas y aquellos que ofrecen algún tipo de oficio. Se cree entonces que ahora en esta nueva cuarta revolución, pues los únicos trabajos que van a prevalecer, por lo menos hasta ahorita, serían aquellos de alta dirección y aquellos que no requieran mucha incorporación tecnológica, mucha incorporación de conocimiento, que sería justamente aquellas áreas de intendencia
o aquellas áreas de mantenimiento que justamente correspondería a personas que estén dando mantenimiento a estas máquinas o a estos sistemas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se visualiza en general, en términos generales? ¿Qué es lo que se visualiza para el futuro? Bueno, pues ya existen países que están dando estas características, están pensando en la creación de una renta básica universal, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Se prevé que ya la tecnología o bien los algoritmos empiecen a utilizar lo que se conoce como aprendizaje profundo, además del uso de algoritmos evolutivos, también para cuestiones sobre todo éticas y morales, se está tomando en cuenta lo que se conoce como el pensamiento o la inteligencia de enjambre, que ya medio la vimos en algún momento, pero hoy la retomamos y se prevé que en la parte laboral, pues las personas ahora empiecen a colocarse más bien en plataformas de trabajo bajo demanda, o sea, a destajo, la famosa gig economy, que ya habíamos visto anteriormente, que corresponde, por ejemplo, a que la gente se contrate, por ejemplo, en Uber o en Uber Eats. Sí, trabajo que esté a disposición de la gente en sus ratos libres. O bien que ya ahora las empresas y las personas se contraten de forma colectiva, pero ya alrededor del mundo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si una empresa requiere hacer no sé, un proyecto, un puente, a lo mejor en China, pues pueden generar convocatorias abiertas en todo el mundo y entonces decir, ok, yo voy a necesitar 2 economistas, 3 ingenieros civiles, a lo mejor personas de abogados, etcétera, etcétera, pero alrededor del mundo. ¿Y de qué se va a tratar? Bueno, que voy a contratar a la mejor al economista para que me vaya sacando costos y me vaya sacando producciones de la construcción de este puente que vamos a hacer en China, pero el economista puede estar en Costa Rica, en Perú, en Argentina, no importa, ¿no? Igual, a lo mejor el ingeniero civil, pues podrá estar realizando y revisando los planos desde Holanda, desde España, no importa. Lo único que en ese momento voy a lo mejor a necesitar físicamente en China sería a lo mejor un grupo de obreros y obviamente la maquinaria que estaría trabajando ahí para la construcción de ese puente. Pero incluso la maquinaria se prevé que pudiera ser operada de manera de teledistancia, ¿no? Entonces, yo podría tener a lo mejor al operario de esa máquina y trabajando desde Japón sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso es lo que se conoce como el trabajo colectivo o el crowd work. Y hoy en día, en algunos casos, pues empieza ya a funcionar, sobre todo en empresas que se dedican a cuestiones, por ejemplo, de desarrollo de software o que se dedican a cuestiones administrativas, ya son trabajos que existen ya de manera más real, ¿no? A lo mejor este caso que yo les ponía del puente todavía suena un poco alejado, pero cada vez está menos alejado de la realidad, ¿sí? Y si ustedes revisan, por ejemplo, la industria de los videojuegos, pues es una industria que ha crecido bastante a partir justamente de la pandemia, porque se incrementó la demanda, pero además también hasta cierto punto fue sencillo para esta industria salir adelante. ¿Por qué? Porque en muchos casos los programadores pues podían estar trabajando desde su casa y desde su casa estar desarrollando la parte del juego que le corresponde, ¿no? Hay personas que se dedican a desarrollar, por ejemplo, escenarios, hay personas que se dedican a desarrollar personajes, hay personas que se dedican a musicalizar un juego, hay personas que se dedican a desarrollar la historia del juego y todas estas personas hoy en día pueden trabajar desde su casa. Entonces, bueno, pues nos damos cuenta
que probablemente por ahí podría ser alguna de los enfoques hacia donde se puede dirigir el trabajo hoy en día. ¿Dudas? Ok, continuamos. ¿En qué consiste la renta básica universal o RBU? Bueno, pues lo que se prevé es que los países o los gobiernos de los países ofrezcan una forma de sistema de seguridad social a todos sus ciudadanos o residentes y esto va a ser una suma de dinero que se otorgue de manera universal para todos estos ciudadanos sin importar su nivel socioeconómico. ¿Qué es lo que se necesita en esta renta básica? Bueno, la renta básica lo que buscará es justamente darle un ingreso a toda su población con la finalidad de que aseguren la supervivencia básica. Como se prevé que esta nueva forma de trabajo, esta nueva forma pues sí, de adquisición de ingresos puede desplazar mucha gente o puede no ser conveniente para todos, bueno, pues se prevé que al menos se pueda asegurar que la población reciba lo suficiente de una canasta básica, ¿no? Para poder sobrevivir y ya los extras que se obtengan del trabajo que realice, pues serían justamente para darse ciertos lujos, dirían por ahí, ¿no? Obviamente, este tema se ha vuelto debatible. eh, mm, pues en el papel suena bastante sencillo, pero eso implicaría entonces una nueva forma de recaudación de impuestos o la creación de nuevos impuestos por parte del gobierno, justamente para poder recabar esos ingresos extras que se buscaría otorgarle a toda la población de forma equitativa. Eh, Ahora, hablando sobre el aprendizaje profundo, ¿en qué consiste? Bueno, el aprendizaje profundo es la forma en la cual hoy en día se le está enseñando a la inteligencia artificial a pensar. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, por lo general parte a partir de estructuras o de imágenes que va viendo a partir de los datos con los cuales se va alimentando esta inteligencia artificial y lograr hacer que la propia máquina o el propio sistema que se está creando, el propio sistema informático que se está creando, logre llegar a niveles de abstracción similares a los que se realizan en el cerebro humano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer que a una computadora, a un software, se le empiezan a mandar fotos de un gato, ¿no? Pero se le mandan millones y todas esas fotos se llaman gato. ¿Qué va haciendo la computadora? La computadora va aprendiendo, o el software realmente lo que hace es que va aprendiendo a ver ciertas características, ciertas coincidencias que le van a permitir identificar un gato, ¿no? A lo mejor hay una foto de un gato negro, a lo mejor hay una foto de un gato blanco, pero alguna de lado, alguna de frente, una desde arriba, pero lo que se busca es que justamente la inteligencia artificial encuentre qué características residen en todas ellas. Por ejemplo, va a encontrar que los gatos tienen dos orejas, que tienen ojos de cierta forma, que tienen bigotes, que pueden ser de distintos colores, que tienen cola, que son más o menos de cierto tamaño. Y entonces ya cuando la computadora logra entender qué es un gato a partir de las estructuras, lo que sigue es que cuando vea un gato o reciba un dato de un gato, pues justamente lo que va a hacer es luego identificarlo, ¿no? O bien si se le presenta una imagen donde aparecen varios animales, en la computadora va a poder identificar dónde se encuentra el gato.
No sé si ustedes han visto, a lo mejor un ejemplo que nos puede ayudar es justamente cuando ustedes suben una foto a Facebook. Hoy en día, si ustedes suben una foto, bueno, si se acostumbran a estar subiendo fotos constantemente a Facebook, por ejemplo, de ustedes o de sus familiares, ¿qué va a pasar? Que Facebook tiene un algoritmo de reconocimiento facial y muchas veces cuando tú subes la foto, en ese momento automáticamente te empieza a etiquetar a las personas que reconoce en esa fotografía y te dice, ah, ok, esta es tu mamá, ¿no? Este es tu papá, este es tu amigo, este eres tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha alimentado, eso sucede a que se ha alimentado de información al algoritmo y entonces ahora el algoritmo eh, descubre y encuentra patrones, estructuras y puede empezar a identificar ciertas cosas. A veces falla, pero conforme nosotros lo vayamos retroalimentando, el algoritmo se va perfeccionando y entonces cada vez va siendo más preciso en la identificación de ciertos patrones. Eh, otro punto que también es importante en esta revolución, en esta industria 4.0, consiste en el desarrollo de los algoritmos evolutivos. Estos algoritmos obviamente van a surgir bajo el principio de la evolución natural. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que si lo tomamos desde la teoría de Darwin, pues las especies fuertes sobreviven y las especies débiles se extinguen. En este caso ocurre lo mismo con los algoritmos. Se van creando algoritmos y aquellos algoritmos que son los más eficientes se conservan y aquellos que no son tan eficientes o no logran dar el resultado se van desechando. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Primeramente, en los algoritmos evolutivos se le presenta a una computadora algún tipo de problema y se deja que la computadora trate de darle solución a ese problema de acuerdo a la información que la propia computadora posee. Obviamente no va a poseer toda la información. Lo que se busca es justamente que la computadora busque llegar a la solución del problema que se le está presentando. Ya que en la computadora ve varios caminos para darle solución al problema, va a presentar cuáles fueron esos caminos, presenta los algoritmos de solución del problema. ¿Qué sucede? El programador va a revisar justamente de todos los algoritmos, de todas las opciones de solución al problema, el programador va a revisar cuáles algoritmos fueron primero correctos y después cuáles fueron más efectivos para darle solución al problema. Por lo tanto, a lo mejor en un primer momento el algoritmo o la computadora va a mandar 25 formas distintas. Algunas de ellas sí llegarán al resultado, algunas de ellas no. Pero digamos que de esas 25 posibilidades, el programador desecha las menos eficientes y se queda a lo mejor con 5. Ok, esos 5 algoritmos que se consideran buenos se dejan como tal y a partir de esos algoritmos para un siguiente problema más complejo, se utilizan esos algoritmos para ver cuál de ellos, a partir de cuál de esos caminos, se llega más rápido a la solución ahora de un problema más complicado. Y otra vez la computadora, a partir de esos algoritmos que ya fueron buenos la primera vez, genera nuevos algoritmos que también algunos serán más efectivos que otros. Y entonces, de nueva cuenta, el programador revisará cuáles son aquellos algoritmos que le dieron solución de manera más eficiente al problema e irá desechando los algoritmos que se tardaron más tiempo, que fueron menos precisos, etcétera, etcétera. Y así se hace eh, pues se va reutilizando, digamos que los algoritmos buenos de manera
creciente. Cada vez se van presentando problemas más complejos y se van utilizando o se van conservando los algoritmos que demuestren mejor solución a ese tipo de problema. La forma en la cual van a estar funcionando estos algoritmos, pues es a partir de lo que se conoce como ensayo y error, ¿no? Entonces, pues la computadora va a estar buscando distintas formas de resolver el problema y ella misma va a estar desechando aquellos que le generaron error e irá conservando aquellos que le fueron dando el resultado correcto. Tenemos, por ejemplo, vamos a un caso muy sencillo de un algoritmo evolutivo, sería ponerle a la computadora el problema de resolver una suma sencilla. No sé, a lo mejor resolver 2 más 2. Entonces se le pone a la computadora ese problema de resolver 2 más 2 y la computadora va a ir buscando cuáles son las formas más rápidas de hacer esa suma de dos números. Obviamente es un problema al principio muy sencillo y muy probablemente la computadora nos dará 25 formas distintas de cómo poder hacer la suma de 2 más 2 igual a 4. ¿Qué se hace? Se queda entonces ahora con los algoritmos que fueron más eficientes, que requirieron menos recursos y ya que tenemos un algoritmo que sabe sumar, el siguiente paso, por ejemplo, podría hacer que esos algoritmos ahora aprendan a multiplicar. ¿Por qué a multiplicar? Porque nosotros, si recordamos nuestras clases de primaria, debemos de saber que la multiplicación es una suma abreviada. Quiere decir entonces que ahora los algoritmos que aprendieron a sumar tienen que buscar la forma de ver cómo resolver ahora una multiplicación. Y entonces ya cuando el algoritmo aprende a multiplicar, igual va a darnos a lo mejor ahora 20 formas en las cuales se puede multiplicar, se desecharán aquellos menos efectivos y se quedarán aquellos que resultaron más eficientes. Y ese algoritmo que ahora no solo sabe sumar, sino ya sabe multiplicar, probablemente en una siguiente enfrentamiento contra un problema, pues ya sea a lo mejor con un caso de álgebra o ya se pondrá a lo mejor a realizar integrales, etcétera, etcétera. De eso consisten justamente los algoritmos evolutivos. Y esas características lo que van haciendo es perfeccionar cada vez más la inteligencia artificial. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda con los algoritmos? Ok. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema corresponde al pensamiento de enjambre o lo que se conoce como el Swarm Intelligence y esto lo que va a buscar es crear sobre todo mejores pronósticos y ayuda en la toma de decisiones que tienen que ver justamente con cuestiones éticas y morales, ¿no? Hoy en día no es tanto problema enseñarle a una computadora a tomar decisiones lógicas. Ahora el problema consiste en ayudar a una computadora a tomar decisiones éticas y morales. Y justamente esa moralidad se toma a partir de lo que se conoce como moralidad colectiva, o sea, a partir de grupos de personas se les ponen varios casos y de acuerdo a lo que la mayoría de las personas hacia donde se haya inclinado, a la toma de decisión a la cual la mayoría de las personas se haya inclinado, entonces la computadora va a aprender de qué forma va a tener que reaccionar o comportarse cuando se encuentre bajo ese tipo de situación. Alguna vez les mencionaba el caso de los vehículos autónomos, ¿no? ¿Qué sucede cuando un vehículo va a cierta velocidad y se atraviesa un peatón? ¿Qué debe de hacer? Frenar y eso probablemente pudiera perjudicar la vida y la salud de la persona que va dentro del carro
o tratar de respetar la vida y cuidar la vida de la persona que va dentro del carro y eh, a costa de atropellar a un peatón, por ejemplo, ¿no? Ese es un problema moral que se presenta hoy en día. Incluso este comportamiento de enjambre, este pensamiento de enjambre, también ha llegado ahora a los mercados financieros, al pronóstico de mercados financieros. Nosotros sabemos que muchas veces los mercados financieros son susceptibles a moverse de acuerdo a ciertos eventos sociales. Por ejemplo, si el día de mañana Estados Unidos entra en guerra con Corea del Norte, muy probablemente esa situación va a generar que los mercados financieros empiecen a moverse, empiece a haber un descontrol. Algunos a lo mejor incluso buscarán cambiar o salir de inversiones riesgosas y buscarán a lo mejor invertir en inversiones más conservadoras, por ejemplo. O el caso también cuando hay elecciones, también las elecciones influyen mucho en el comportamiento de los mercados financieros. No hay que olvidar lo que nos pasó eh, aquí en México justamente cuando Trump gana la presidencia. Digamos que los mercados financieros en México estaban estables, se creía que Hillary Clinton podría ser la ganadora. ¿Y qué sucedió? Que cuando ya las encuestas de salida le dan el triunfo a Donald Trump, pues en ese momento los mercados internacionales empiezan a moverse, ¿no? Y esos movimientos, por ejemplo, en México, se reflejaron en una gran depreciación del peso. De 16 pesos que nos encontrábamos en el tipo de cambio, ese tipo de situaciones llevó a que el peso incluso llegara a rebasar los 20 pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué se busca con esta inteligencia de enjambre? Tratar de poner este tipo de situaciones a un grupo grande de personas y ver cuál sería su reacción y de acuerdo a esa reacción, entonces ya poder pronosticar cierto comportamiento de los mercados financieros y entonces un propio algoritmo podría llegar a tener hasta cierto punto mayor ventaja porque podría predecir de cierta forma cómo se comportaría un mercado cuando se están empezando a presentar ciertos comportamientos sociales, ¿no? Incluso también para el caso de desastres naturales, pues también se puede, de cierta manera, prever cómo va a reaccionar la gente ante tal o cual hecho, ¿no? ¿Qué sucede si el día de mañana ocurre un terremoto muy fuerte? ¿Qué ocurre si se inunda tal lugar? ¿Qué ocurre si ocurre tal o cual cisne verde, como se conoce hoy en día, ¿no? ¿Cuál va a ser el comportamiento? ¿De qué manera va a actuar la gente? Y entonces, ese tipo de predicción, pues lo que buscan este tipo de algoritmos es justamente tener un paso más adelante para saber cómo dar respuesta a ello. Necesito, por favor, que vamos a hacer un breve ejercicio de esto del pensamiento de enjambre. Necesito que se metan a la página que está apareciendo ahí en pantalla, que es www.menti.com, y cuando ustedes entren, les va a pedir un código. El código que van a ustedes a teclear es justamente este que está apareciendo en pantalla, el 43 38 87 71. Y una vez que ustedes teclean ese código, les va a aparecer una pregunta y 5 recuadros. Yo necesito que ustedes contesten esos recuadros de manera individual y de la forma más honesta posible. Y vamos a ver qué sucede. Mientras le pongo pausa a esta grabación.
Ok, la pregunta que se planteó, que a ustedes les tuvo que aparecer en su celular, en su computadora, era, en 5 palabras, ¿cómo describes el curso de Seminario de Investigación 3? Y esto que tenemos en pantalla son justamente las respuestas que dieron, mira, los 7 participantes, ¿no? Ya todos participaron, se los agradezco, y y se crea lo que se llama una nube de palabras. ¿Qué es lo interesante justamente de esta nube de palabras y cómo funciona este pensamiento de enjambre? Si bien ustedes no están todos en el mismo lugar, todos están tomando la clase, pero encontramos que podríamos decir que las palabras que más se repitieron fue justamente interesante, excelente e innovador, ¿no? El resto de las palabras no es que no sean importantes, pero podemos encontrar que interesante, excelente e innovador fueron las palabras que más se repitieron dentro de este grupo de personas, ¿no? A lo mejor es un grupo de personas pequeño, pero bueno, antes que nada les agradezco, qué bueno que tienen esos pensamientos sobre el grupo, esa visión que diga del curso. Y a lo que voy es justamente de esta forma se empieza entonces a obtener cuál es el sentir o sí, el sentir colectivo. La mayoría de las personas consideraron que el curso fue interesante, que es excelente y que es innovador, ¿no? Este tipo de ejercicios obviamente se hace con grupos más grandes, a veces con preguntas pues más éticas y a veces más filosóficas, y justamente las palabras que resaltan son las que van a permitirle a la inteligencia artificial, bueno, más bien al programador, decirle a la inteligencia artificial hacia dónde tiene que tomar tal o cual decisión. ¿Quedó claro esta parte? Digo, esto estuvo muy sencillo, pero más o menos de esta forma funciona el pensamiento de enjambre. Eh, ok, vamos a ver entonces ya a maneras de conclusiones qué tenemos. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el futuro ya cercano, nos está diciendo que la inteligencia artificial va a estarse incorporando cada vez más en el trabajo. Eh, Incluso hay un ejemplo de compañías que a partir de realizar este tipo de algoritmos van identificando palabras clave por regiones, y entonces a partir de esas palabras claves que encuentran por regiones son capaces de buscar aquellos productos o servicios que reúnen las características que esa región en específico está solicitando. Les platico de un caso. En San Francisco hay una empresa, no recuerdo ahorita su nombre, que lo que hizo fue justamente en una parte de San Francisco, en lo que podríamos decir una colonia, para tomarlo a nuestro entendimiento, en una colonia ahí en San Francisco se buscó que Facebook les diera las palabras y las conversaciones de las personas que vivían en esa colonia de acuerdo a lo que publicaban día a día. Y obviamente, bueno, esto se hizo con total anonimato. Lo único que necesitaba uno saber es qué es lo que la gente estaba publicando todos los días de esa colonia. Y a lo que llegaron, a la respuesta que llegaron, es que ese grupo de personas lo que siempre estaba tratando de hablar era de la búsqueda de productos orgánicos, de productos que fueran amigables con el medio ambiente, de productos que no tuvieran
tantos, o de preferencia, ningún tipo de conservador, que fueran lo más naturales posibles y que ayudaran a comunidades rurales, ¿no? Que fueran de las ahora llamadas economías circulares. Algo interesante para la región en San Francisco, en Estados Unidos. Bueno, esas palabras, así como hace rato a nosotros nos aparecieron las palabras más importantes o más generales, no más importantes, sino más generales, así apareció una nube similar en este ejercicio. Y cuando se buscaron aquellas 5 palabras más importantes, lo siguiente fue tratar de buscar algún producto que cumpliera justamente con esas características para poderlo vender directamente en esa región de San Francisco. Ok, cuando la información se manda a este tipo de software, el resultado, por raro que parezca, es el producto es miel que se produce en la India. ¿Qué característica tiene esa miel que se produce en la India? Bueno, pues resulta que en la India, en los parques nacionales, se le permite a los habitantes que puedan ir a esos parques naturales, extraer la miel de los panales que se forman de manera natural ahí en los árboles de esos parques nacionales, con la intención obviamente de no sustraer el panal, solamente sustraer la miel y a partir de la miel, bueno, pues envasarla. Y nosotros debemos de saber que la miel es uno de los pocos productos que no perecen, ¿no? O que difícilmente se, se afectan o se infectan, no requieren realmente gran tratamiento para lograr su preservación. Entonces, bueno, pues lo que se hizo es justamente entablar comunicación con una empresa comunal ahí en la India y se les empezó a solicitar y se vieron todas las formas en las cuales se pudiera importar miel producida en la India a San Francisco. Se hizo toda esa cadena de distribución y posteriormente se puso una tienda de venta de miel en esa colonia. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue efectivamente el esperado. La gente se enteró que existía un producto que inconscientemente cumplía con lo que ellos estaban buscando y hoy en día esta empresa es gran importadora de miel. Incluso, bueno, pues ha generado que en esta región de la India los productores de miel empiecen a ver mayores ganancias, ¿no? Al incrementarse la demanda de miel, bueno, pues eso incluso los ha motivado a ellos a seguir produciéndola, ¿no? Y hoy en día se estima que es todavía factible, todavía es posible, sin intervenir de ninguna manera, seguir produciendo esa miel, sin intervenir, digo, de manera industrializada, ¿no? Sin estar afectando el medio ambiente. En la India es posible obtener miel de allá y venderla en esta región de San Francisco. Y justamente, pues aquí el factor primordial fue la utilización de la inteligencia artificial. Eh, Ahora bien, ya para empezar a finalizar, nos queda la duda. Ok, hoy estamos en la industria 4.0. ¿Se prevé que exista entonces una industria 5.0 si al principio de esta reunión hablábamos justamente de que se prevé que la 4.0 acabe en la década del 2030, o sea, dentro de una década? Pues sí, hoy en día, lo que se vislumbra es que finalizando este momento de transición de una industria 4.0, llegue lo que ahora se va a conocer como la industria 5.0. Y esta industria 5.0, que suena un poco a ciencia ficción,
se va a caracterizar justamente por lo que ahora se conoce como biohackeo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el biohackeo? Bueno, va a consistir justamente en que el siguiente paso corresponda en dar aditamentos que mejoren las condiciones físicas de las personas. Ok, ya ahora lo que se busca es, ya estamos entrando en temas ya de controversia, pero lo que se busca y lo que parece hacia dónde vamos es justamente tratar de hacer que las personas ahora tengan capacidades más allá de las que su propia complexión les permite dar. Eh, lo más, digamos, lo más, eh, se me fue la palabra, bueno, lo más cercano que tenemos hoy en día a este tipo de biohackeo corresponde a dos puntos. Los ahora llamados exoesqueletos empiezan ya a utilizarse en algunas partes de la industria. ¿Qué corresponden a estos exoesqueletos? Son justamente, digamos, prótesis que se amoldan, por ejemplo, a piernas, brazos y espalda y permiten que la persona que está utilizando este exoesqueleto pueda cargar objetos pesados que si lo hiciera a partir de su propia complexión, o no podría levantarlos o eso le estaría generando problemas a lo mejor con sus rodillas y con su propia columna, ¿no? Estos exoesqueletos lo que hacen es justamente tratar de repartir el peso y hacer que la persona no tenga una fatiga, ¿no? Por ejemplo, en Japón, esto se está desarrollando con mayor rapidez porque lo que se busca es que, por ejemplo, estas personas que ahora se dedican a entregar comida a través de aplicaciones como podría ser Uber Eats, bueno, pues usen este tipo de exoesqueletos y les permita llevar ya productos más pesados, por ejemplo. Otro caso que también ya existe, ya es palpable, en Suecia está el proyecto de la incorporación o del injerto de microchips en la palma de la mano, justamente en aquella parte que tenemos entre el dedo índice y el dedo pulgar. Ahí se están incorporando chips del tamaño de un arroz. ¿Y esos chips qué características tienen o por qué se les está dando eh, esta importancia, este tipo de chips? Bueno, primeramente lo que hacen es que permiten llevar un registro de todos los datos biométricos de una persona. ¿Qué quiere decir? Que este chip va a ir registrando o registra temperatura corporal, palpitaciones del corazón, la presión, todos esos, incluso hoy en día ya con el caso de COVID, la propia oxigenación, todo esto se va registrando. Y si existe algún tipo de alteración, bueno, pues el chip es capaz de mandar algún tipo de alerta para mencionarle a la persona que está sufriendo este tipo de cambios, ¿no? En sus biométricos. Pero no solo eso, el chip también tiene la capacidad de servir como lo que sería hoy en día una tarjeta contactless, lo que vimos alguna vez. Ahora ya también se le puede incorporar una tarjeta, bueno, al chip, eh, una conexión con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y entonces ahora la persona ya puede realizar pagos con simplemente mostrar su mano, ¿no? O acercar su mano a las terminales punto de venta. También en cuestiones de seguridad se está utilizando, por ejemplo, para la apertura de ciertas puertas, ¿no? Aquellas personas que trabajan, por ejemplo, hoy en día en empresas, pues les ha tocado, hoy en día lo hacemos con gafetes, ¿no? Para poder entrar a ciertas áreas dentro de una empresa se requiere un gafete que se acerca al dispositivo
y si nuestro gafete tiene permisos, la puerta se abre, si no, no. Bueno, pues para evitarse ese tipo de problemas, hoy en día este tipo de chips permiten realizar esas funciones. Pero no eso, bueno, ese tipo de incorporación de chips no es tan nuevo como pareciera. De hecho, en México, los grandes, los puestos grandes, por ejemplo, de la ahora FGR, de la Fiscalía General de la República, tienen chips, sobre todo a ellos se les injertan en la espalda y esos chips lo que hacen es tener un geolocalizador. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente son personas susceptibles a secuestros y obviamente, bueno, pues esos chips les van a permitir ser localizables, ¿no? Entonces, algunos políticos también poseen este tipo de chips y obviamente, bueno, pues son menos susceptibles al secuestro porque serían más fáciles de rastrear. Digamos que el biohackeo hoy en día se encuentra a esos niveles. Un siguiente paso que se prevé que muy probablemente existe en el biohackeo y ya se encuentran haciendo pruebas sobre ello, corresponde a atender a personas con problemas de visión o, bueno, hoy en día la prioridad está a personas con ceguera, implementar una especie de cámaras en los ojos y permitirles a esas personas, bueno, pues tener la vista de alguna forma, ¿no? Obviamente, bueno, pues ya existen algunas pruebas y hay personas que suponen que que eso también se podría llegar a utilizar con personas normales en algún caso o personas que no tengan problemas en sus ojos en algún caso para cuestiones de poder realizar acercamientos, ¿no? A partir de, la, de la visión. Repito, todavía pareciera que hablar de esto es hablar de ciencia ficción, pero cada vez estamos más cercanos a llegar a estos puntos, a lo que sería eh, la industria 5.0. Para terminar, bueno, pues, qué les podría recomendar? Más o menos para tener una idea de qué se ve o de dónde podemos ver este tipo de ideas que en su momento fueron ciencia ficción y que hoy son las que están dando las ideas para los desarrolladores de tecnología. Si lo queremos ver en literatura, tenemos, por ejemplo, los libros de Philip K. Dick, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas y Blade Runner. Son ejemplos de donde se utiliza este tipo de biohackeo. Si hablamos del cine, bueno, tenemos, y lo analizamos de otra forma, tenemos, por ejemplo, el propio Robocop, Blade Runner, incluso la película de Ghost in the Shell maneja justamente estos problemas éticos a los cuales se está enfrentando o se va a empezar a enfrentar la sociedad. ¿Hasta dónde va a ser permisible llegar a esta industria 5.0 o va a llegar un momento en el cual tengamos que desistir del uso de la tecnología? Si les gustan los videojuegos, también están algunos juegos que ponen en tela de juicio estos temas éticos, como podrían ser la saga de Deus Ex o el recientemente, bueno, ya ni tan recientemente lanzado juego de Cyberpunk 2077, ¿no? Todas estas referencias hacen justamente reflexiones sobre cuál sería la situación de una industria 5.0. Con esto estaríamos entonces ahora sí dando por terminado pues prácticamente todo el curso. Lo único que me restaría pedirles es que por favor realizaran la siguiente encuesta de calidad sobre el curso.
La página está aquí en pantalla, ahorita se las comparto en el chat y bueno, pues aprovecho para darles las gracias por todo su tiempo y toda su dedicación durante estos 2 semestres que me tocó estar al frente de su grupo. Muchas gracias a todos.